Seguimos en vivo en Mañana Sí, 42 minutos, 43 pasaron de las 9 de la mañana y en el bloque anterior hablábamos de la caída del consumo en general, del pescado en particular y pensando un poco en la Semana Santa que se viene, pero también es momento de conocer cómo está el sector de la construcción. Y para hablar de eso estamos en comunicación telefónica con Gerardo Fernández, el expresidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Muy buenos días, Gerardo. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Lucía, Jorge, muy buenos días. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, primero preguntarte cómo está hoy la construcción. Tengo entendido que hay una caída, pero conocer el impacto de esa caída. A ver, la construcción se divide en dos grandes rubros. Una es la obra pública y la otra es la obra privada. Como ya es de público conocimiento, la obra pública está paralizada prácticamente al 100% en todo el país. El Estado Nacional desde el mes de octubre no erogó más fondos e incumplió absolutamente todos los contratos y está impactado en forma colateral también en la obra privada. Varias explicaciones para esto. Primero, hay mucha empresa constructora, la gente por ahí entiende que cuando se habla de construcción es solamente obra pública, no es así, empresas que hacen obra pública y obra privada. Muchas de esas empresas que entendieron que había un proceso, como pasó en otras oportunidades, de cambio de gobierno y que iba a haber un delay en el pago de las obligaciones por parte del Estado, sacaron fondos, para ser claro y rápido, del sector privado y lo pusieron en la obra pública. Esa expectativa a la postre no se cumplió, el Estado no ha pagado absolutamente nada y ha terminado impactando en forma colateral también en la obra privada. Además, la obra privada se ve afectada por una ralentización del interés en el mercado al haber tanta inseguridad jurídica, tanta ansiedad y distorsión política. El posible teórico inversor se ha retraído y si a eso se le suma la falta de líneas de crédito y un sistema financiero absolutamente retraído, hace que el sector privado esté manejando valores extremadamente bajos en dólares, te diría en muchos casos por debajo de los valores de realización del producto, lo que hace que ni el oferente tenga mucho en oferta y la demanda está caída, así que la verdad, la construcción, tanto en el sector público como privado, está pasando uno de los peores momentos que se recuerden en la historia reciente. ¿Hay una paralización total, Gerardo, en el sector ante este escenario y diagnóstico que está desarrollando? No a ver, separemos. En la obra pública te diría que sí, es total, absoluta, y en la obra privada te diría que está funcionando, según nuestros registros, cerca del 40%, hay una parálisis superior al 60%. Pero para que se entienda el derrame, los informes que nosotros obtenemos de nuestros proveedores, sea tanto de servicios como de bienes, el corralón, el proveedor de materiales eléctricos, el proveedor de materiales sanitarios, depende de la zona, las caídas registran ventas inferiores entre el 60 al 80% de la media. Entonces, para que se entienda, cuando CAME informa que ha habido una caída en el comercio minorista de cerca del 28 a 30%, es un promedio ponderado. Por ahí en alimentos cayó un 7 o un 6, claro, pero en construcción cayó un 80. Entonces el promedio acá me le da el 28. Pero en realidad en lo que es toda provisión de rubro, servicios, construcción, la caída es realmente significativa. Y para que se entienda también, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer una diferencia. Cuando se habla de que el combustible cayó un 30, que la venta de rodados cayó un 20, en el caso de la industria de la construcción de obra pública, la caída fue el 100 absoluta y sin solución de continuidad de ninguna naturaleza, sin ningún dato, sin nada. O sea, a ver, desde octubre del año pasado, lo único que ocurrió, de hecho, es
nunca más se cumplieron los contratos y no se pagó. Claro. Pero han habido cambios de autoridad y en realidad no hay signos de ninguna naturaleza de nada. Entonces la situación es realmente desesperante y catastrófica, sobre todo para el sector pyme de la industria. Por ahí también aprovecho y perdón la verborragia, pero es la angustia que nos sume cuando en los medios de comunicación y los mismos funcionarios nacionales hablan de una industria corrupta y de que existieron casta y palabras muy facilistas, la verdad que ofenden a un sector y a la inteligencia de mucha gente. Se levanta a las 6 de la mañana a llevar a los chicos a la escuela, a pagar la tarjeta de crédito con un certificado, a pagar una prepaga y a tratar de resolver con sus acreedores, con sus bancos, con sus prestadores de servicio, con sus prestadores de bienes, deudas que tienen contraídas por trabajos realizados y facturados, con intimaciones por parte de AFIP. La verdad, una situación de absoluto desorden y que consideramos humilde y respetuosamente totalmente injusta por acciones indebidas de 2, 3, 5 o 20 empresarios que si fueran corruptos que vayan presos, terminamos cayendo en la misma bolsa, un montón de gente de trabajo, sobre todo en el interior del país, que no tenemos absolutamente nada que ver, que no podemos llegar nunca a nada de lo que se habla, y la verdad quedamos en una situación de desamparo, de colapso, hoy con muchísimas empresas en situación de concurso preventivo, despidos masivos. La verdad, nos cuesta representar en palabras la angustia que está viviendo el sector. Gerardo, te iba a preguntar eso, en puestos de trabajo, vos hacías el cálculo, bueno, obra pública un 100% de paralización, en obra privada en torno al 60%, ¿cómo impacta esto en los puestos de trabajo por un lado? Además, teniendo en cuenta la particularidad de las pymes, que el empleador suele ser muy cercano a sus empleados. Tal cual, hay dos temas. Uno, a fin del año pasado se habían registrado 480.000 puestos de trabajo y se festejaba como que fuera una gloria. Lo que no se dice con claridad es que los picos máximos han sido de 480.000 hace más de 10, 12 años y no se tiene en cuenta el crecimiento vegetativo. Entonces festejamos cuando llegamos a valores que teníamos hace 15 años atrás. Ahí ya tenemos un error conceptual primario. De esos 480.000 que se llegaron allá por septiembre, octubre del año pasado, según nuestros registros, ya se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo. Y lo que hay que entender también es que cuando se habla de construcción se habla de puestos directos e indirectos. ¿Qué significa esto? Que si se perdieron 200.000 puestos directos, se perdieron otros 250 o 300.000 indirectos. El fletero que estaba en la puerta de un corralón que hacía fletes, hoy no lo está haciendo. El durlero que era un subcontratista, hoy no está trabajando. El montajista de techo o el carpintero metálico, hoy tuvo que despedir. Si tenía en su taller a 5 personas, a 2 y quedaron 3 trabajando. Y toda esa gente en general no está registrada dentro del gremio de la industria de la construcción, por eso no se ve el reflejo. Y también hay que decirlo, porque hay que sincerar la situación, que hay mucha obra privada en los barrios, en lugares en donde no está el control directo del Estado, como sí lo está en la obra pública, en donde hay mucha gente que está fuera del sistema de registro, que tampoco está contemplada dentro de estos 200.000. O sea que hoy día podemos estar hablando de cerca de 400 a 500.000 personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por esta parálisis en la industria de la construcción. Esta paralización, Gerardo, ¿a ustedes en qué situación los ponen? Digo, ¿de resignación o bien han planteado todo este escenario autoridades o la necesidad o la posibilidad de tener reuniones con funcionarios de rango nacional? ¿Cómo se están rearmando, reagrupando en función de todo este diagnóstico?
Cuesta encontrar adjetivos calificativos. La situación es absolutamente desesperante. Quiero hacer una vez más la diferencia. Una cosa por ahí es una empresa de gran magnitud que tiene mucho equipo. Nosotros siempre hacemos una división: obras de infraestructura y obras de arquitectura. La infraestructura son las rutas, diques, aeropuertos, que las hacen las grandes empresas. Esas obras se llevan el 70% del presupuesto y consumen, según el mismo INDEC y los registros oficiales, un 30% de la gente. Las obras de arquitectura, que son vivienda, hospitales, escuelas, cordón, cuneta, banquina, todo lo que se conoce más relacionado al ladrillo, consume el 30% del presupuesto nacional y contiene un 70% de la gente. Generalmente esas obras de arquitectura son las que hacen las pymes. Entonces, ¿qué es lo que cuesta comprender? El universo pyme tiene mucha mayor cantidad, tanto en empresas como en obreros, y consume mucho menos fondos que las obras de gran magnitud. Por eso cuesta tanto entender el porqué de las decisiones políticas de esta naturaleza. Se comprende el ordenamiento de la macroeconomía, pero no se comprende la evaluación del daño colateral que esto significa y el agravio que significa el sector meter a todos en esta generalización, en la misma bolsa de corrupción, que no es verdad. O sea, todos estamos acostumbrados a ver en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, cuando llega una obra pública, llega civilización, llega una red de agua que trae salud y trae bienestar a la sociedad. Y es una obra que no es vendible, o sea que cuestan comprender los mensajes que son de eslogan, que tienen gran impacto, pero que no están relacionados con la realidad de la vida cotidiana. Esa empresa que llegó a hacer esa red de agua tomó a gente de la zona, sus empleados consumieron en la zona en donde se estaba generando la obra, hubo mayor impuesto. Otra cosa que tampoco se dice hoy día, hay un ajuste que ha permitido un déficit cero, pero también ese déficit se ve en juego porque han caído las recaudaciones tanto de la nación como en las provincias, tanto en IVA como en ingresos brutos, impuestos que le generaban ingresos a los estados, que hoy tampoco los tienen. Entonces genera una situación regresiva, impositiva, y por ende pone en juego también los futuros déficits, porque el déficit se compone de lo que entra menos lo que sale. Si entra menos, tiene que salir menos también. Entonces, y la verdad que, volviendo a tu pregunta, la situación es desesperante porque cada uno intenta resolverla como puede. Claro. Hay empresas de otra magnitud que en un no le da la ecuación al segundo certificado, despidieron a toda la gente. Como decía Lucía, el principal capital de trabajo de una pyme es sus obreros, gente que le tardó 5 o 10 años en prepararlo, en conocerlo. Se fue al cumpleaños de 15 de la hija, y en realidad la relación que tiene el emprendedor pyme con uno de sus empleados es, te diría, casi familiar. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en los hechos? Y que vos tenés emprendedores pymes que hoy día se están deshaciendo de un bien de capital, están vendiendo un camión o una máquina para hacer frente a las obligaciones con los proveedores y para sostener a la gente en la esperanza de poder enganchar una rueda, sea en el sector privado o donde sea. Entonces se están en los hechos descapitalizando para tratar de sostener a la gente. Una situación que claramente quienes hablan de que en breve la economía repuntaría, a muchas empresas lamentablemente ese repunte no les va a llegar, porque no van a estar, porque van a verse descapitalizados de forma tal que empezar de cero les va a significar un imposible. Entonces la situación es realmente más que angustiante, dramática e incomprensible. Gerardo, te agradecemos un montón este rato con nosotros. No, por favor, Lucía, Jorge, un gusto, y como siempre a vuestras órdenes. El gusto es nuestro, te mandamos un saludo grande. Pasaba entonces Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, angustiado por la situación que él califica de dramática. 100% de paralización de la obra pública y 60% de paralización marcaba él en la obra privada.